Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales nos están sintonizando en este canal. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a continuar con el estudio número 5. El estudio número 6, perdón. Y vamos a empezar la lectura en el capítulo número 5, versos del 21 en adelante. Capítulo 5, versos del 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bueno, aquí empezando lo que dice Pablo, le está diciendo a la iglesia, a los hermanos de Éfeso, que se sometan unos a otros en el temor de Dios. Que se sometan quiere decir que se respeten, que atiendas a lo que el hermano te está diciendo, porque si son hermanos espirituales, tenlo por seguro que dice la Escritura que los más fuertes debemos sobrellevar las cargas de los débiles. Entonces es ahí donde habla aquí Pablo que debemos de someternos los unos a los otros. Entonces, en el temor de Dios. Y luego pone un ejemplo aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque hoy en día el mundo vive así. Antes era el hombre machista que andaba ahí en el mundo. Y ahora ya la mujer ya se ha volteado y ya quiere mandar al marido. Y eso, Dios no puso ese orden. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de seguir el orden que Dios ha establecido. Y aquí lo dice en el verso 22, 5:22 de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Oiga, el marido es cabeza de la mujer. La mujer no piensa porque el marido es la cabeza es la que piensa. La mujer es el apoyo, la ayuda idónea para el esposo. No es la que debe de mandar en la casa. No es la que debe de llevar el control de la familia. Ella debe de llevar el control de los niños en casa, de los quehaceres en casa. Cada uno tiene su responsabilidad. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso necesitamos consultar en oración con el Señor todos los días para ver qué es la voluntad de Él que hagamos en ese día, para obedecerle, para que hagamos lo que Él nos diga. Sigue diciendo, y Él, o sea Cristo, es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oiga lo que dice, que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y esto va para aquellas mujeres que hoy en día se dicen pastoras y están al frente de la iglesia, cuando Dios dice que ni en su casa pueden estar como cabeza, mucho menos en la iglesia. Entonces, qué importante es entender la Escritura, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer.
La iglesia se compone de familias y la familia tiene la cabeza, que es el hombre. Así lo estipuló el Señor. Y por eso dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Bueno, pero no todas las iglesias. Solamente la iglesia que verdaderamente es de aquellos que han nacido de nuevo. De aquellos que son guiados por el Espíritu de Cristo. Que Cristo está dentro de ellos para guiarles. No te puede guiar Cristo estando fuera. Tiene que estar dentro. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida. O sea, de tus pensamientos y tus decisiones depende tu vida. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. No se está refiriendo a tu bola de carne de tu cuerpo que bombea la sangre. No te está pidiendo ese corazón. Te está pidiendo que le des el corazón de tu alma, que es la mente, las emociones, donde se toman todas las decisiones. Por eso dice, porque de él emana la vida. De tus decisiones depende tu vida, tu futuro. De las decisiones que tomes hoy va a depender tu futuro. De las decisiones que tomaste en el pasado es tu presente que estás viviendo. Así que si tu presente no es de acuerdo a la voluntad de Dios y no vives gozoso, que tienes que emborracharte con vino para tener ese gozo, es tiempo de que te arrepientas y busques a Dios, pero lo busques en la Escritura y que lo busques de corazón. Eso dice, y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. ¿Qué quiere decir? Que lo busques en la Escritura con tu corazón, con tu mente, que te pongas a leer la Escritura y que la metas a tu mente, porque tu mente es el corazón del alma. Por eso dice, y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Que todo tu cerebro, tu mente esté atenta a lo que estás leyendo, para que lo puedas aprender, lo puedas retener en tu mente. Y entonces es cuando tú vas a poder hacer la voluntad del Señor. Cuando le das tu corazón. O sea que Él es el que toma las decisiones. Ya no eres tú, sino Cristo en ti. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso pasó conmigo y eso ha pasado con todos aquellos cristianos que hemos nacido de nuevo. El mundo no ha nacido de nuevo. El mundo tiene a Cristo en ese palo, en esa cruz, pero ese mono de madera o de oro, de piedra, ese es su Cristo del mundo. De los religiosos, su Cristo lo tienen, pero lo tienen fuera. No está en su corazón porque no es verdaderamente Él el que está tomando las decisiones. Porque si lo tuvieran adentro de su mente tomando las decisiones, o sea, si lo tuvieran en su corazón, entonces las decisiones fueran perfectas. No hubiera nada que te contradijera. Porque una persona espiritual todo lo ve y todo lo juzga. Una persona carnal, una persona religiosa es una persona carnal que tiene a Cristo afuera, no adentro, y obedece a Cristo lo que le conviene, pero lo que no le conviene no lo obedece porque va en contra de sus deseos. Eso es carnal. Entonces la religión tiene a Cristo afuera, el mundo tiene a Cristo en sus ídolos, sus imágenes. Y nosotros debemos de tenerlo a Cristo en espíritu, el espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice, al finalizar el 9, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y el verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, dentro de ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto para el pecado. O sea que entonces ya las decisiones ya no las toma tu deseo carnal, tu alma pecaminosa, sino ya los toma Cristo. Tu alma espiritual, tu alma ya es espiritual, ya está limpia.
Entonces vienen esas decisiones. Tu espíritu con el espíritu de Cristo. Dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando no tienes ese testimonio es porque no está Cristo ahí. Y hay muchas formas de ver si de verdad eres cristiano o no. A través de estos estudios, parafraseando el Nuevo Testamento, los puedes descubrir. Entonces sigue diciendo acá, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y dice, 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Y ya deja, si eres pastora o piensas ser pastora, ni lo intentes. Y si ya estás, salte de ahí porque ese no es tu lugar. Deja de estar acarreando maldición para ti y para todos aquellos torpes, estúpidos que están ahí por perezosos, por no escudriñar la escritura y que están creyéndote a ti antes de creerle a la palabra. Porque un cristiano espiritual nunca te va a aceptar. Nunca. ¿Por qué? Porque la palabra lo prohíbe. Y si aquí lo está diciendo también, mira, dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces tú no puedes estar mandando al marido. Y eso, la mujer siempre sale con ciertas cosas. La mujer por naturaleza siempre va a querer mandar. Cuando llega Cristo a ella, está el cambio. Pero aún así, le lanza esos dardos de fuego, esos pensamientos, a querer mandar, a querer manipular. Eso es normal. Y por eso dice aquí bien claro, que las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Y luego dice el marido, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Oiga, fíjese, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a sí mismo, por amor, el sacrificio. Hoy en día los maridos, eso en el mundo, no quieren, se sacrifican, pero no para la mujer, para ellos mismos. Llega el fin de semana, se van, se emborrachan, a la mujer le dan una limosna, cualquier cosa, y van y se emborrachan, y el lunes ya no tienen nada, y ahí andan como burros trabajando otra vez, para tener para el viernes, el sábado, y a emborracharse otra vez. ¿Tú crees que eso es vida? ¿Tú crees que disfruta esa gente? Como dije anteriormente, de los borrachos, es una felicidad ficticia, falsa, vana. Si usas drogas, si usas alcohol para tener gozo, para ser feliz, eso es vano, eso es basura. El verdadero gozo lo da la palabra de Dios cuando llega a ti y adquieres la salvación. Ese es el gozo de la salvación. Nunca vas a ver un cristiano que ande allá enojado, que no lo mires contento. Lo vas a ver enojado, sí, porque hay veces que te hacen enojar. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Una cosa es que te enojes y otra cosa es que te sueltes echando sapos y culebras por la boca. O sea, hablando malas palabras, maldiciones. Entonces, a eso se está refiriendo. Y los maridos allá no aman verdaderamente a sus mujeres ni se dan en sacrificio por ellas. Y aquí dice que a los maridos deben de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por ella? Aquí verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo es que Cristo purifica, santifica a la iglesia? Se entregó por ella, por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Recordemos que la palabra es agua viva.
La palabra te santifica. En otro estudio lo mencionaba, y lo he mencionado varias veces en predicaciones. Juan 17:17, ahí lo dice. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué hace la palabra? Santifica. ¿Qué hace la palabra? Lava. Porque la palabra es agua viva. Y aquí lo está diciendo. Para santificarla. Cristo se entregó por la iglesia. Para santificarla. Habiéndola purificado. O sea, está santa, pura. Santa quiere decir apartada del mal. Y pura, que se mantiene santa. Apartada del mal. Para santificarla, purificarla, purificado en el lavamiento, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso siempre me vas a oír a mí mencionarte. Qué importante es que entiendas la palabra, que te llenes de la palabra. Yo a mis hijos, a mi familia, siempre le he dicho, llénense de la palabra. Porque la palabra es la que va a hacer la obra en ti cuando la retienes en tu mente. Porque tu mente, como les he dicho, es el corazón del alma. Y ese es el corazón de donde se toman las decisiones de acuerdo a lo que tu mente tiene. Si en tu mente tiene avaricia, ¿qué decisiones vas a tomar en tu trabajo, en lo que hagas? Entonces, pero si en tu mente tienes a Cristo, tienes el amor ágape, vienes siendo una persona dadivosa, bondadosa, una persona justa, una persona santa, o sea, apartada del mal. Buena, justa y santa. Eso es lo que hace la palabra en ti. Por eso es necesario. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando Jesús les estaba lavando los pies a los apóstoles, Pedro no quería que lo lavaran. No quería que lo lavaran. ¿Y qué les dijo Jesús? Si yo no te lavo los pies, no tendrás parte en el ministerio. ¿Y qué le dijo? Oh, no, lávame todo, dice. Dice, el que está limpio no necesita lavarse todo, sino solamente los pies. Pues sí, porque vas caminando. Por eso diario, en la noche, tienes que arrepentirte de lo que le fallaste en el día. Y pedirle perdón. Eso es estar a cuentas. Diario en la mañana, cuando vas a salir, pedir la protección para que no te deje caer en tentaciones. Que te ilumine. Que las decisiones sean tomadas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a tus emociones, a tus deseos. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas. También hoy luego les dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que hace la palabra? Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¡Qué tremendo! A fin de presentarlos, dice, a sí mismo, o sea, santifica el cuerpo, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, para presentárselo a sí mismo, a él mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la iglesia debe de ser presentada para Cristo sin mancha, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Qué es arruga? Es hipocresía. Es la persona que vive en el mundo y vive en la iglesia. La persona tibia, que no es ni de aquí ni es de allá. Esa es la arruga. Si tú miras una ropa, una camisa o cualquier trapo, cuando lo planchas, la plancha está caliente. Y deja la tela, la deja bien bonito, una sola cara, planchadita, no está arrugada. Cuando se arruga, entonces ya te da no una cara, no, te da varias caras. Ya la miras de muchas formas, si está arrugada ahí, son muchas caras. Por eso dice que él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, santa, apartada del mal,
sin mancha y sin arruga, sin hipocresía. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego sigue diciendo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. O sea, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para presentársela sin mancha y sin arruga. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia también? La novia de Cristo. Y pronto va a ser la esposa de Cristo. Estamos esperando su venida. Ese evento, cuando venga Cristo a levantar a su iglesia, que se conoce como el arrebatamiento, allá en el cielo también se le reconoce como las bodas del Cordero, donde Cristo se casa con su iglesia. Entonces Él quiere a esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y así dice que aquí a los maridos también deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros los de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oiga, Cristo a la iglesia, ¿qué hace? Nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Oiga, aquí está hablando que los dos vienen a ser una sola carne cuando se casan. Y el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Sigue diciendo Pablo aquí: grande es este misterio. Mas yo les digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, Cristo nos dijo esto, comparó el matrimonio con la iglesia y Cristo. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oiga, qué tremendo. Qué importante es entender esto, hermanos, como cristianos. Porque muchas veces yo lo he visto en iglesias, en hermanos, que la hermana no respeta a su esposo. Se burla de él jugando. O a veces es parte de risa de los que estén ahí. Porque la mujer habla cosas de él. Y eso es faltarle al respeto. Entonces, ¿qué dice aquí? La mujer respete a su marido. Que el marido debe de amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Amarse a la mujer así como amar su propio cuerpo, como amarse a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Entonces, eso es bien importante, hermanos. Que si tú juegas con tu marido y te burlas de él, no lo hagas, porque a Dios no le place eso. Con las cosas de Dios no se juega, con los mandamientos de Dios no se juega, se obedecen. Y aquí lo dice, miren, capítulo 6, verso 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Oiga, esto es otra cosa también, esto ya va para los hijos. Dice que obedezcan en el Señor a vuestros padres. Oiga, qué tremendo. Dice que obedezcan en el Señor a vuestros padres. Si tu padre no está en el Señor, tu padre en el mundo, tú no tienes que obedecer a tu padre en todo.
sino que debes de ver si lo que está mandándote tu padre a hacer es legal, es justo. Pero en el mundo, como el mundo no es justo, por eso hay un dicho que dice, hijo de tigre pintito, o otro que dice, de tal palo tal astilla. En el mundo, los hijos son el reflejo de los padres. Y en la vida espiritual también, como cristianos. Los padres somos el espejo para los hijos. Y aquí lo que está diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que los hijos deben de obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea que si tu padre te está mandando, te está diciendo algo que no hagas, y tú sigues haciéndolo, y no haces caso a lo que él te dice, déjame decirte que estás pecando. Estás desobedeciendo a Dios, porque es un mandato de Dios que está diciendo. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y acá está el mandamiento, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo los puedes honrar? Pues cuando los obedeces. Cuando tú los obedeces, los estás honrando. Cuando tú los desobedeces, déjame decirte que estás pecando y estás en contra de la voluntad de Dios. Porque si tu padre te está mandando a hacer algo en el Señor, ¿qué quiere decir en el Señor? Que lo que está haciendo él, tu padre, lo que te está mandando, es porque él sabe que debes de hacerlo o que no debes de hacerlo. Porque él, tú no lo vas a conocer a él. Él te conoce a ti. Por ejemplo, yo tengo ya desde el 92 que me convertí a Cristo. Ahora en 16 de septiembre cumplo 36 años. Mis hijas, las dos primeras, cuando yo me convertí a Cristo, fue en el 92. Una de mis hijas tenía 4 años, nació en el 88. Y otra tenía 2 años, nació en el 92. A los 10 días de que, no, como a la semana, porque nos convertimos el 16 de septiembre del 92. Y mi hija nació el 21 de septiembre del 90. Entonces, el 21 de septiembre, unos días después de 2 años, cuando me convertí a Cristo, mi hija a los días cumplió sus 2 años. Y ya tengo otras 3 hijas y un hijo. Estos ya nacieron siendo nosotros cristianos, en un hogar cristiano. Pero el hecho que ellos hayan nacido en un hogar cristiano no los declara a ellos como cristianos. Cristiano es aquel que ha nacido del Espíritu, aquel que ha nacido de Cristo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Nosotros debemos de nacer del Espíritu. Entonces, cuando tu padre te está mandando a hacer algo y te explica y te dice el por qué y tú no haces caso, déjame decirte que eso no te va a traer nada bien. Tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar. Eso dice la Escritura. Ahora, si te pones a cuentas con Dios y te pones a cuentas con tu padre, te va a ir bien. Porque eso es lo que dice Dios. Cuando tú lo honras, dice que te va a ir bien. Aquí lo dice, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, para que vivas muchos años. ¿Qué quiere decir?
que si vives desobedeciendo a tus padres, ni vas a vivir bien y vas a vivir menos años. Es lo que está diciendo aquí. Para que seas de larga vida sobre la tierra, o sea, si los honras. Entonces, deshónralo y vas a ser de cortos días aquí en la tierra y vas a ser, no te va a ir bien. Por eso dice, para que te vaya bien. Si los deshonras, pues no te va a ir bien. Es tan fácil entender esto. Y luego nos dice a nosotros como padres, dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina. Oiga, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Ahora en día, cuando quieres disciplinar a los hijos o los amonestas, luego se te enojan, te responden con una actitud no muy buena, se creen que todo lo saben y déjame decirte que son ignorantes. Lo que saben son cosas de este mundo, son la tecnología. Yo soy uno de ellos, no sé mucho de tecnología. Mi hijo sabe mucho, mi hija sabe mucho. Pero en cuanto al vivir la vida en este mundo, en cuanto al vivir la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, no saben. Hay un dicho en el mundo que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Dando a entender que una persona sabe mucho más por los años que ha vivido que por lo que haya estudiado. Porque cuando estudias nomás tienes el conocimiento, pero no tienes la práctica. En cambio, el Padre caminó, lo practicó y lo conoció. Cuando estudió la Escritura lo entendió. Y por eso es que dice aquí estas palabras Pablo, que dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. O sea, que no estés jugando con ellos, haciéndoles cosas o haciéndoles quedar mal delante de los amigos para que se burlen. No. Por eso dice aquí, padres, no provoquen a ira a sus hijos. O sea, que no los hagas que se enojen por estupideces que tú digas o hables o quieras hacer. Y dice aquí, sino críenlos en disciplina. Y disciplina, déjame decirte que disciplina no es golpes. Muchas veces la gente piensa que disciplina es golpearlos. Y no. Disciplina es un orden. Un orden que debes de tener. Y un ejemplo se los voy a poner. Cuando los hombres ingresan al army, al ejército, allá los empiezan a entrenar, a disciplinar. O sea, no los empiezan a golpear, los empiezan a disciplinar. A tales horas les pasan lista en la mañana para que se levanten, se laven la boca, se vistan, tengan los zapatos bien boleados. Los disciplinan. Al oído de una corneta, ya saben lo que significa esa corneta. Si es hora de comer, hora de pasar lista. Entonces, esa es una disciplina que les dan. Y cuando dice aquí Pablo que criemos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, o sea que lo estás disciplinando y si no está haciendo las cosas de acuerdo a la disciplina, tienes que regañarlo. Amonestar es regañar, reprender, porque la amonestación es para enseñar. Cuando tú regañas a tu hijo o a tu hija porque no hizo las cosas bien, le estás dando sabiduría. Cuando tú le das con vara, la Biblia dice que debes de disciplinar a la hija o al hijo con vara y decirle el por qué le estás pegando. ¿Qué estás haciendo ahí? Le estás dando sabiduría, le estás dando conocimiento. Pero muchos padres no hacen eso. Yo recuerdo mi padre,
15 años, él murió cuando yo iba a cumplir 16 años, todavía no los tenía. Pero en 15 años me pegó como 2 veces nada más. Pero esas 2 veces que me pegó, hasta que se cansaba. Y no me decía por qué me estaba pegando. Que aunque yo sabía, ¿verdad? Porque desobedecía. Pero es el deber del padre amonestar, disciplinar con amonestación. O sea, decirle por qué. Mire, mijo, si usted me hubiera hecho caso, no hubiera pasado esto. Y esto es por desobedecer. Y cuando tú le estás diciendo las razones y las causas por qué, él va a aprender. Y eso es lo que nos manda aquí la palabra. Dice, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, aquí habla a los patrones y a los trabajadores. Primeramente a los trabajadores dice, siervos. Siervo es un trabajador, un servidor. Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. O sea, obedezcan a sus patrones. A eso da a entender. Un amo es aquel que te manda, que te paga, que te mantiene. Tú trabajas, sí, trabajas, pero si no te da el trabajo, no tienes dinero para mantenerte. Por eso digo que él te mantiene. ¿Y qué debes de hacer? Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, que seas sencillo de corazón, que lo obedezcas de corazón como a Cristo, dice, como si estuvieras obedeciendo a Cristo. Que así debes de obedecerlos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que debemos de obedecer a nuestros amos aquí con temor, como si lo hiciéramos para Cristo, y no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo, o sea, no nada más cuando tu patrón te esté viendo, que nomás se va y ya ni te pones ahí, no trabajas, perezoso, perdiendo el tiempo, o llevándote del material o comida, qué sé yo, lo que estén haciendo. Entonces, por eso dice aquí, no sirviendo al ojo, o sea, no nomás cuando te estén viendo, sino porque no te está viendo él, pero te está viendo el Señor. Y si dice que lo obedezcas así como a Cristo, que a Cristo lo obedeces, y aunque sabes que no te está viendo literalmente aquí en persona, pero te está viendo desde el cielo, te está viendo en ti porque está en ti en espíritu. Entonces así debemos de hacer con nuestros amos, con los patrones. Ese es el consejo que da. Y luego dice, sirviendo de buena voluntad. O sea, que hagan las cosas. Cuando te manda a hacer algo tu patrón, que lo hagas de buena voluntad, no de mala gana. Porque si lo haces de buena voluntad, vas a hacer las cosas bien. Y si lo haces de mala voluntad, vas a hacer las cosas malas, no vas a hacer bien las cosas. Y no va a servir eso. Por eso dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Como si se lo estuvieras haciendo al Señor y no a los hombres. Eso es bien importante. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, sabiendo, si no lo sabes, lo estás sabiendo hoy, que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor. Que si tú haces las cosas bien a tu amo, trabajas bien y todo, vas a recibir bien del Señor, ese bien. Pero si haces las cosas mal, también eso vas a recibir del Señor. Y ustedes, amos, aquí ya va a hablar a los patrones, hagan con ellos lo mismo. O sea, que los amos también hagan lo mismo con sus trabajadores. Dejando las amenazas. O sea, que no lo estés amenazando. Si no haces esto, te voy a correr. No amenazando. Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro
está en los cielos. Bueno, el Señor de ellos y vuestro. Aquí se está refiriendo a los amos o patrones cristianos, no a los del mundo. Por eso dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El Señor de ellos, de los cristianos. Entonces se está refiriendo a los cristianos, no al mundo. Pero como cristiano y trabajas en el mundo, también debes de hacer lo que te está diciendo aquí. Aunque ellos te van a pagar mal, pero el Señor te va a compensar. Dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. De modo que lo que te hagan mal y tú eres cristiano y estás haciendo el bien, porque amas a Dios, todas las cosas Dios las torna para tu bien. Y que para Él, o sea, para el Señor, no hay acepción de personas. O sea, para Dios no hay acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Si tú eres cristiano, debes de actuar como Cristo. Si tú eres trabajador cristiano, y si tú eres amo o patrón cristiano, debes de actuar como Cristo, como Él lo manda. Ese punto está muy interesante y nos da mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que te vayas perfeccionando por medio de la palabra, no por medio de enseñanzas vanas, por medio de intereses para tu propio bien, no, sino tu único interés que debe de ser es que te interese estar bien con el Señor. Eso es lo que te debe de interesar y preocuparte y tener temor. Por eso dice, no tengan temor a aquel que puede destruir matar tu cuerpo y tu cuerpo, dice, mas tu alma no puede tocar. Ten temor a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Bueno, vamos a continuar. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice que nos fortalezcamos con el poder en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú te alimentas con la palabra de Dios, vas a estar siempre fuerte. Vístanse de toda la armadura de Dios. Oiga, ese es otro punto. Un consejo que nos está dando. Que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es lo que debemos hacer. Vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esta razón, nosotros debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Aquí lo dice en el verso 11, vístanse de toda la armadura de Dios. Y es como un soldado, como ejemplo. Cuando el soldado está en guerra, está siempre con toda la armadura puesta. Cuando lo mandan del cuartel al frente de batalla, a la guerra, a pelear, cuando sale del cuartel, sale con toda su armadura puesta. No puede salir sin casco o sin su arma. Tiene que tener, o sin balas, tiene que tener toda la armadura puesta para que pueda vencer y no ser destruido. Y es lo que nos está diciendo aquí a nosotros. También que debemos de tener toda la armadura puesta. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Desde el momento que te conviertes a Cristo, desde ese momento Satanás te declara la guerra y va a buscar todas las formas para destruirte. Pero cuando tú tienes puesta toda la armadura de Dios, entonces el diablo no puede hacerte nada. Y vamos a seguir aquí, dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios
Fíjense, acá en el verso 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Ahí dice que se vistan. Acá en el verso 13 dice, por tanto, o sea, porque tenemos la lucha contra huestes de maldad, tomen toda la armadura de Dios. O sea, que te vistas y que tomes la armadura. O sea, que no se te olvide las balas y el fusil. Para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Dice que debemos de estar siempre vestidos, tomando toda la armadura de Dios, y así vamos a poder resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes. Oiga, aquí empieza a enumerarlo, Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Oigan, la armadura de Dios. ¿Qué debes hacer? Que siempre debes de hablar la verdad. Cuando hablas mentira, estás dando lugar al diablo para que te destruya. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es aquel pectoral que te pone todo el cuerpo. Es la coraza que te está cubriendo. ¿Qué dice? Que esa coraza, vestidos con la coraza de justicia. Que debes de ser una persona siempre justa en todo tu caminar, en todo tu actuar. Debes de ser una persona justa. O sea, arriba dice que hables con verdad y que seas justa. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea que calzados los pies. En los pies llevan los zapatos. Y dice que con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que todo tu caminar sea en base a lo que el evangelio de la paz te dice que debes de hacer, porque entonces tú vas a estar siempre en paz, no vas a tener temor, porque vas a vivir tu caminar. A eso se refiere el calzado de los pies, porque con tus pies caminas y debes de caminar sobre el apresto del evangelio de la paz. O sea que no debes de pisar el mundo, la tierra, sino debes de caminar sobre, y no literalmente, sino espiritualmente hablando. Literalmente no vas a caminar sobre la escritura, ¿verdad? Pero espiritualmente se refiere que debes de caminar en acorde a todo lo que el evangelio nos menciona. Eso es que debes de vestir los pies. Ese es el calzado de tus pies que debes de tener. 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. O sea, el pectoral te cubre tu cuerpo, pero tienes que tener el escudo. Recordemos que allá en aquel tiempo llevaban su escudo y llevaban su espada. El escudo era para quitarse los golpes y la espada era para defenderse y dar golpes. Y aquí dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. O sea, que tengas siempre fe, porque la fe es el escudo que te va a proteger. Por eso dice la escritura que al que tiene fe, todo le es posible. O sea, siempre va a vencer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice que debes de tomar el escudo de la fe. Ahora, muchos tienen ese escudo de la fe. ¿Saben cómo está? Todo destruido, agujerado. No le sirve su escudo. ¿Qué quiere decir? Es su escudo de la fe. Da a entender que no tienen fe, que su fe es nada, no les protege. Le pueden traspasar los golpes, los dardos del enemigo, pueden traspasar. Entonces, a eso se está refiriendo aquí, donde dice, tomen el escudo de la fe. ¿Cómo vas a fortalecer tu escudo? A tenerlo grueso, potente,
para que te cubra? La respuesta está en Romanos 10:17. Así pues que la fe es por el oír la palabra de Dios. Volvemos a la palabra. Que si tú no te conoces la palabra, no escudriñas la palabra, no entiendes la palabra, no vives conforme a la palabra, déjame decirte que eres presa fácil para que el diablo te destruya, porque estás en guerra y no vas a tener ese escudo para que te proteja, el escudo de la fe. Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, si tu fe no sirve, traspasa el escudo de tu fe, te va a destruir, porque son los dardos de fuego del maligno. Esos son los malos pensamientos que te vienen a tu mente. Esos son los dardos de fuego. Entonces tú tienes que tener tu fe. ¿Qué es fe? Certeza, seguridad y convicción de algo que no ves pero que lo esperas, algo que lo crees. Por eso, ¿qué le dijo Jesús, Felipe al etíope cuando le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué fue lo que Felipe le dijo? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Estaba creyendo de todo su corazón. ¿Cuál es el corazón? La mente. O sea que si crees de verdad de tu mente, en tu mente está el creer, entonces es cuando tú tienes esa fe, porque el creer es sinónimo de fe. Y tú vas a tener esa fe, ese creer, cuando escudriñas la palabra, cuando llenas tu mente de la palabra de Dios. Por eso dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oigan, y tomen el yelmo de la salvación. ¿Qué es yelmo? El yelmo es el casco. ¿Dónde va el casco? En la cabeza. Es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque te pueden pegar en una pierna, en un hombro, en la espalda, pero el diablo siempre ataca la cabeza, en el corazón, que son los malos pensamientos. Esos son los dardos de fuego. Y dice, tomen el yelmo de la salvación. Cuando tú tienes tu cabeza con el yelmo, o sea, ese casco, pues es el de la salvación. Ese te va a mantener salvo. El yelmo de la salvación, ese es el que mantiene salvo para que tu mente no le lleguen esos dardos de fuego, esos malos pensamientos. Pero si no tienes ese yelmo de la salvación, si no tienes ese casco, que es el que te cubre tus pensamientos, que es la palabra, todo repercute en la palabra. Si no tienes ese yelmo de la salvación, entonces vas a ser presa fácil. Y luego dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Aquí lo dice, miren, que es la palabra de Dios. O sea, que sepas la palabra, porque la palabra es como espada. Cuando tú sabes la palabra, la sabes usar, vienes siendo un buen espadachín. Aquellos japoneses, aquellos samuráis, aquellos ninjas con la espada, ¿verdad? Expertos en manejarla. Entonces, la espada es la palabra de Dios. Cuando tú tomas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú no conoces la palabra, ignoras la palabra, eres una persona que fuiste a la guerra, pero sin espada,
sin espada, o sin conocer, sin saber usar la espada, porque la espada es la palabra de Dios. Pero si la tienes en la Biblia nada más, pero no la tienes en tu mente, es como tener la espada en su funda, ¿verdad? Y no la sacas, no la sabes usar. Así es la gente religiosa. Trae la espada en su funda, o sea, trae su Biblia, pero no la sabe usar, porque no tiene conocimiento. Por eso dice la palabra de Dios por medio del profeta Oseas: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. O sea, no supo usar la palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús lo dijo bien claro. Miren acá, ahorita se los enseño. Mateo 22, 29. Miren lo que nos dice Mateo 22, 29. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué dice? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando ignoras las Escrituras, eres una persona que no tienes el escudo de la fe, no tienes fe para que te proteja. Eres una persona que no tienes la espada, la cual puede usar tu espíritu, porque tu espíritu necesita un arma para defenderse. ¿Cuál es esa arma? La espada. Por eso dice: y tomen el yelmo de la salvación, el casco que te proteja tu cabeza, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada para tu espíritu, para que se defienda. Y si no la sabes usar, no la tienes en tu corazón, eres presa fácil, vas a ser destruido. Entonces, esto es bien importante que lo entiendan, hermanos. Allá aquellos de las redes sociales, allá la iglesia cibernética de Jesucristo. Y como saben todos ustedes, tengo dos canales. Este que estoy ahorita aquí, de Pastor Pedro Delgado, que estoy parafraseando el Nuevo Testamento, y también el otro canal donde lo pueden mirar. Los invito a que vayan y lo miren también. Se llama Iglesia Cibernética de Jesucristo, porque eso es iglesia. Ahí subo las predicaciones también, y ahí están también estos mensajes. Así es que nosotros, sigue diciendo que debemos nosotros de tener esa palabra en la mente, en nuestro corazón. Por eso Jesús les dijo ahí: ustedes le hierran porque ignoran las Escrituras. Entonces, ¿quieres ser un triunfador? Ponte la armadura de Dios. Ten siempre tu escudo de la fe bien fortalecido, grueso, y nunca se te olvide traer siempre la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, que es del alma, que es tu mente. Cuando tú tengas eso, el diablo te va a hacer los mandados, como dicen en el mundo. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Porque la Biblia dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. O sea, lo vas a mandar a volar. ¿Qué hizo Jesús cuando el diablo llegó a tentarle? Vete de aquí, Satanás. Apártate de delante de mí, Satanás. O sea, lo estaba mandando que se fuera. Y lo obedeció. Se largó y lo dejó porque ya no pudo. Según quiso también usar la Biblia. El diablo. Esa es la gente religiosa, que quiere usar la Biblia para hacer ver que lo que están enseñando es verdad. Era lo que el diablo estaba haciendo. Usando la Biblia para hacerle ver a Jesús que lo que estaba hablando era verdad. Por eso Jesús le citó el contexto. Cuando le dijo: lánzate de aquí abajo, dice: pues está escrito que a sus ángeles va a enviar para que su pie no tope con piedra. Eso dijo el Satanás cuando vio que Jesús ya le había citado dos veces. La primera y la segunda vez que le hizo esa tentación. Si de verdad eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y ahí Jesús le citó la escritura.
apártate delante de mí, Satanás, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo dice que luego le dijo, cuando miró eso, dice que le dijo, lo llevó a las partes más altas, le mostró todo el reino, todo el mundo, las riquezas de este mundo, y le dijo, mira, todo esto es mío. Dice, y yo te lo doy a ti si tan solo te postras a mí y me adoras. Y Jesús le dijo, apártate delante de mí, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces ahí cuando ya el diablo vio que usó la Biblia para refutarle lo que él le pedía, fue cuando lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, lánzate de aquí, pues escrito está que a sus ángeles enviará para que su pie no tope con piedra. Y Jesús le cita el contexto, porque sí está escrito, que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar, para que su pie no tope con piedra, lo va a tener. Entonces dice, ahí fue cuando Jesús le contestó, apártate de delante de mí, Satanás, porque escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Una cosa es que se cayera y otra cosa es que se aventara para tentar a Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el diablo usó la Biblia para hacerle ver a Jesús que lo que él estaba diciendo era verdad. Y como les digo, eso es lo que hacen la mayoría de religiones. Eso es lo que hacen. Usan la Biblia para enseñar a la gente que va que lo que están enseñando es verdad. Y si se dan cuenta, hermanos y visitantes, desde que empecé los estudios, siempre sale la religiosidad, siempre sale todo eso. Y no porque yo lo quiera mencionar, no, sino porque la palabra lo está diciendo. Yo solamente te estoy citando los contextos y te estoy explicando para que lo puedas entender. Ejemplos. Entonces aquí vemos claramente, sigue diciendo, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo está diciendo aquí que el cristiano debe de orar en todo tiempo, como les decía yo, en la mañana cuando sales, en la noche cuando te duermes, y en el día donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Por eso, y puedes ir manejando y puedes ir orando. Yo salgo a correr, a caminar, y corro 4 millas diarias. Entonces, ¿qué hago? Me voy escuchando predicaciones, me voy orando y disfruto. Entonces, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí lo está diciendo Pablo en los Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Que tu oración sea guiada por el Espíritu. Porque si es guiada por tus emociones, vas a orar, pero no vas a recibir nada, como dijo Jesús. Ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Y todo el mundo así ora, así reza, dicen en el mundo. Y otros así oran, los carnales oran, pero no reciben nada porque oran carnalmente. Y la oración debe de ser en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Velando, ¿qué quiere decir velar? Cuidar. O sea, que estés cuidando con toda perseverancia. O sea, que sigas perseverando sin parar. A eso se refieren estas palabras. Y súplica por todos los santos. O sea, que ores pidiéndole a Dios por todos los demás, los que conoces. Porque tu oración debe de ser bien específica. Por los hermanos que conoces. Y si no los conoces, su nombre o todo, pero Dios lo conoce, tú puedes pedirle al Señor porque Él todo lo sabe, pero debe de ser una oración espiritual. Y luego Pablo dice también por mí, oren por mí, para que pueda yo alcanzar a muchos, para que se abran las puertas y predique yo con denuedo el misterio del Evangelio.
Y eso es lo que pide Pablo, que oren por él. Y yo de pasada, dicho sea de paso, hermanos, les pido que oren por mí también. Estoy tratando de comunicarme con Rómulo, no sé, aquellos hermanos que han sabido de que allá en el año 2020 fue cuando conocí a Rómulo, que se contactó conmigo, de Chiapas, de la sierra. Ya he ido 3 veces a buscarlo, no lo he hallado. Y le hice una antena, dicen allá, cibernético, o sea, una antena para agarrar internet. Ahí la tengo, quiero llevárselas, pero ya tiene tiempo que no los puedo localizar porque ellos tenían internet en la sierra por medio del gobierno, y el gobierno antiguo les prohibió, les quitó todo. No podían ellos contactarse ya conmigo. Por medio del internet me mandaban correos electrónicos y miraban mis predicaciones. Por eso fue que se contactó conmigo el hermano Rómulo. Y hermano Rómulo, si está mirando este estudio, le invito a que me busque. Yo los he buscado. Llámenme por teléfono. Si es teléfono público, marquen 001-210-557-8277. O si es de una caseta, díganle a la persona que les haga una llamada por cobrar. Yo la acepto para hablar con ustedes y llevarles el cibernético, y para que hagamos los planes que teníamos. Yo no me he olvidado, hermanos. No me he olvidado. Supe del hermano Justibio, dijo, el hijo de Rómulo, dijo, me escribió en un video, una predicación o video de los que tengo, donde me pedía que de parte de Rómulo que ya no le mandara yo más personas a que les predicaran, y que ya no le iban a dar dinero ni le iban a dar nada más. Entonces a mí me dio mucho coraje, porque yo nunca he mandado a nadie. Solamente ahí de las Margaritas, un hermano que conocí, que le pedí de favor que fuera a ver si los encontraba, pero no para predicarles, porque su papá de él conocía dónde más o menos quedaba el plan de Ayutla. Entonces, y no sé si sea ese hermano, yo no quiero juzgar, y si es él el que mandó gente, porque le expliqué todo, cómo está, y cómo estaban miles de gentes ahí en la sierra, miles. Y entonces él, no sé, digo, yo lo mandé a él, de las Margaritas, para que fuera, le mandé dinero para que fuera a buscarlo, para los gastos de su carro. Y ya él me dijo que allá le dijeron que no buscara, que la gente era muy mala, y ya después enseguida fue cuando Justibio me puso eso, que no enviara yo a nadie. Y de antemano les digo, hermano Rómulo, o si alguien conoce a Rómulo, díganle que yo no he mandado a ningún hijo del diablo a predicarles, y que si ese va o van más con ellos, que le pongan una cueriza y que los saquen a golpes de allá, porque eso es lo que merecen esos rateros que usan la palabra de Dios para enriquecerse. Córranlos y hermanos, busquen la forma de que nos comuniquemos. Yo voy a seguir tratando. Hoy, este día, les mandé más textos a mi hermano Plasencio y a Rómulo, a sus correos electrónicos. Espero que estén bien y bueno, que Dios me los bendiga. Y les pido, hermanos, que estén orando por mí y por este punto que estoy hablando, para que podamos encontrar a Rómulo, porque son muchos hermanos, muchos, miles, que se han convertido a Cristo. Me mandaban los correos, decía, hermano, hoy se convirtieron tantos, hicieron un templo grande, lo construyeron en la sierra, pura madera. No, ya no pude ir yo porque les desconectaron el internet, y ya no entran, no se puede. Y yo 3 veces he ido y no dan razón allá, la gente es bien mala. Entonces me han dicho, hermano, tenga cuidado porque allá la gente es muy peligrosa. Y bueno, la Biblia dice también que debemos de ser sabios, ¿verdad? La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta, no así el necio. Entonces, si muchos hermanos me han dicho eso, es que por eso que he tenido cuidado. Pero estoy con esa carga para buscar a mis hermanos. Que Dios me los bendiga y espero tener buenas respuestas. Nos vemos la próxima, hermanos. Adiós.